Ahí estamos grabando. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. Una alegría tener amplia convocatoria en este proyecto que es gestionado también por nosotros como estudiantes. Damos las gracias, obviamente, a la organización de la IALE Chile que nos ha permitido aquí hacer una actividad que a nosotros nos gusta mucho, nos permite mostrar lo que nos interesa y lo que creemos que también tiene una relevancia importante para el territorio aquí del sur de Chile. Em, entonces, bueno, obviamente muchas gracias al fondo, al Sembrando Redes, que es un fondo específico para estudiantes. Ya Ignacio les va a comentar más de la dinámica ahí de la organización. Ahora lo que tenemos preparado hoy en día es una presentación pequeña del proyecto de estos encuentros teórico-prácticos y a continuación, bueno, un saludo de la directiva que nos va a comentar ahí, como había dicho. Y a continuación la presentación de Jorge Herrera, que nos va a hablar del fenómeno de las parcelaciones, que sería la primera charla y la inauguración de todas estas actividades que duran hasta el sábado. Así que tenemos larga tirada todavía. Vamos a estar harto rato bien entretenidos, pero también bien movidos. Así que bueno, con mucha alegría los recibimos a todos. Nosotros somos varios estudiantes, Gabriel, yo, Jorge, Leandro, estuvo Matías Robles en un rato ayudándonos, Valeria, Joaquín Ulloa, y creo que no se me queda nadie. Pero esos son los que vamos a presentar en estas ocasiones. Y ahora la presentación que voy a hacer les viene a dar un poco de una línea base que corresponde a conceptos que vamos a utilizar en todas las presentaciones. Espero. Entonces, bueno, primero los objetivos del proyecto que vienen a motivarnos a nosotros a hacer una actividad como esta es fomentar la participación en la ecología del paisaje como ciencia, es decir, a participar en la investigación o a participar de la aplicación de esta ciencia, a través de estas presentaciones que son en una parte teórica, pero también el sábado tenemos esta salida práctica, una visita práctica a un predio demostrativo con planificación basada en ecología del paisaje. Luego, también el otro objetivo es vincular las disciplinas del conocimiento que estudian y trabajan en el paisaje rural, eh, entendiendo, eh, entendiendo que la ecología del paisaje es una ciencia, esta que estudia que comprende los patrones espaciales, los procesos y los cambios en el paisaje. Em, ¿Cuáles disciplinas? Bueno, hay muchísimas que estudian el paisaje rural y muchísimas que trabajan en él también, no solo lo estudian, no todas son disciplinas de estudio. Pero por lo general, en esta instancia, invitamos a estas siete disciplinas distintas que son las que son parte de las escuelas regionales, tanto de la la Universidad Austral de Chile como la Universidad de los Lagos. O sea, arquitectura, geografía, las ciencias forestales, agronómicas, sociales, el turismo y la conservación son em, parte de disciplinas que estudian el paisaje rural. ¿Y por qué el paisaje rural? Porque podemos identificar que hay una problemática. El paisaje rural está viviendo distintas transformaciones sistémicas y varias de ellas le confieren un problema de insustentabilidad. Eso se puede ver a través de la degradación de algunos recursos naturales, de la emigración de los jóvenes a la ciudad, de la pérdida de bienestar y valor económico que vamos a ir viendo a lo largo de estas presentaciones. Mm, ¿Por qué nos parece relevante vincular a estas distintas disciplinas? Porque, bueno, sabemos que hay distintas perspectivas y distintas concepciones o paradigmas de lo que se entiende el paisaje. Y bueno, en vez de hablarles de teoría, les voy a presentar este monito que hay ahí. Aquí se ven distintas perspectivas del paisaje y cada disciplina se sitúa en una distinta, pero sí hay distintas formas de comprensión dónde están los espacios de diálogo interdisciplinario para estas distintas disciplinas. Nosotros quisimos aquí hacer un aporte a ese diálogo interdisciplinario, tratando de hacer reuniones en un mismo lugar donde puedan asistir distintas personas de las disciplinas. Y si es que no nos resulta dentro de las universidades, también lo haremos en un predio demostrativo el día sábado. Así que bueno, hay algunas definiciones que vamos a ocupar a lo largo de las distintas presentaciones. El paisaje como sistema territorial, que es la definición de la ecología del paisaje, que integra dinámicas de componentes físicos, biológicos, culturales.
dados por procesos naturales y sociales expresados en una configuración espacial. Luego, el paisaje rural corresponde a un tipo de paisaje cultural que tiene un nivel intermedio de artificialización que integra elementos naturales y antrópicos en proporciones similares. Y por último, vamos a también entender la sustentabilidad del paisaje, ya que la problemática es la insustentabilidad rural, como esta capacidad del paisaje de proveer consistentemente de servicios ecosistémicos específicos del paisaje y de largo plazo, esenciales para mantener y mejorar el bienestar humano. Esto a pesar de los cambios socioambientales que ocurren en el paisaje. Entonces, bueno, con esta pequeña y breve introducción, nosotros también formulamos este itinerario que vamos a ejecutar durante esta semana. Primero, partiendo por la charla de hoy, 18 de noviembre, con el fenómeno de las parcelaciones. A continuación, vamos a ver temas de manejo de recursos naturales, como el manejo de bosque nativo, tanto en la Universidad Austral como en la Universidad de los Lagos. Los oficios para la restauración biocultural, en la Universidad de los Lagos también y en la Austral. La dinámica fluvial del paisaje, eh, tanto no, solamente en la Universidad Austral, y el diseño para la conservación aplicada en sistemas prediales en las dos universidades también. Finalmente, culminaremos con esta visita al predio el día sábado con una experiencia práctica de planificación utilizando ecología del paisaje. Entonces, sin más que decir, esa es nuestra breve presentación del proyecto. Espero que sea una instancia muy agradable para todos, espero que todos la pasemos bien y ojalá que ocurra este diálogo que nosotros tratamos de generar. No solo nos quedemos en las presentaciones, sino también podamos entablar discusiones fundas, tanto teóricas como prácticas, sobre qué problemáticas acechan al paisaje rural y cómo los podemos abordar desde la ecología. Entonces, Ignacio, te dejo aquí para que nos presentes sobre la YALE, la organización que hizo posible toda esta actividad. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Súper interesante. De hecho, me trajo recuerdo, vi una cita ahí a Juan Gastón, me parece, ¿no? De Sí, 2010, señor. ya, con el Águer de Juan Gastón, ya, el clásico. Ya. Súper interesante ver eso. Sí, voy a ser súper breve. Primero que todo, quiero dar la bienvenida también en nombre de Yale Chile. Yo soy Ignacio Fernández, soy el presidente actual de la Asociación de la Ecología del Paisaje de Chile. También está presente ahora en este mismo Zoom, ¿no es cierto? Veo a Francisco, que es nuestro delegado internacional, está Paz, que es la secretaria, está Carolina Ojeda, que es la vicepresidenta, y falta Isabel Rojas, que ella es la tesorera. Entonces, estamos acá no para espiar, sino que estamos acá para dar apoyo al equipo de Gabriel con esta eh, planificación del encuentro, ¿no es cierto? Esta actividad que se va a desarrollar durante estos días. Y que lo interesante de esto y por qué estamos acá es porque esto está financiado por un fondo que es primera vez que ya de Chile genera un fondo concursable dirigido especialmente para estudiantes, que es un fondo que se llama Sembrando Redes, y que la idea y el objetivo que tiene este fondo es precisamente que los estudiantes tengan la oportunidad de tener recursos para generar redes entre estudiantes de distintas universidades para desarrollar encuentros, actividades, capacitaciones, congresos, workshops, distintas actividades académicas vinculadas con la ecología del paisaje y que permitan solidificar desde un comienzo redes que permitan, ¿no es cierto?, que la ecología del paisaje tenga un futuro promisorio en Chile. ¿Ya? Eso es lo que queremos con este fondo y como tal queremos invitar a las personas que están acá presentes, ya sea si sean estudiantes, si son profesores, académicos, lo que sea, o si conocen a alguien que esté estudiando en alguna universidad chilena, sea chileno o pueda tener cualquier nacionalidad, lo importante es que sean estudiantes de pregrado o posgrado de universidades chilenas reconocidas por el Estado. Cualquier persona que esté en esa condición puede postular este fondo y este fondo le va a entregar recursos para poder organizar este tipo de actividades, ¿ya? Eso sí, hay ciertas condiciones, como que al menos 3 personas del equipo sean participantes de YALE, ¿ya? Y para eso tienen que hacerse miembros de la asociación, ¿ya? Después María Páez le va a comentar un poco dónde pueden hacerse miembros y cuáles son las condiciones, ¿ya? Y en ese sentido queremos hacer un llamado o una invitación a hacerse miembros de la Asociación de Ecología del Paisaje de Chile. Em,
¿Por qué? Punto uno, porque es importante que en un país con la geografía de Chile, con territorios que muchas veces tienen conflicto entre lo natural, lo social, con la cantidad de urbanización que tenemos, es un espacio, un espacio, por así decirlo, geográfico que tiene muchas condiciones para el estudio de la ecología del paisaje. Ya Chile debería ser muy potente en ecología del paisaje y de hecho a nivel latinoamericano es probablemente el país que tiene más desarrollo en este ámbito y por eso mismo la Asociación de Ecología del Paisaje de Chile debe ser en este momento la que está más fortalecida a nivel latinoamericano. Ahí Francisco tiene los datos, pero hemos conversado que probablemente somos la asociación más potente dentro de la región y eh, que queremos seguir potenciando esto. Eh, ¿Y por qué? Porque en 2027, entre el 8 y el 12 de noviembre del año 2027, eso quiere decir que está un poquito más allá, en 2 años más, ¿ya? Va a ser el Congreso Internacional de la Asociación de Ecología del Paisaje de todo el mundo, viene gente de todos los continentes, a Chile, específicamente a Valparaíso. ¿Ya? Entonces es relevante que podamos utilizar o podamos tener la suficiente potencia para decir aquí la ecología del paisaje es importante y que a nivel internacional nos reconozcan por eso y seamos un polo de generación de conocimiento, generación de soluciones, generación de conocimiento aplicado como en la ecología del paisaje, donde necesitamos comprender la complejidad de los territorios, pero al mismo tiempo entender que los territorios donde habita la gente y donde se desarrolla la geografía de alguna manera, que incorpora a las personas, la naturaleza, los aspectos abióticos y bióticos, ¿no es cierto?, del planeta. Lo último importante es que si se hacen miembros ya de Chile, que en realidad es súper barato, van a ser miembros de YAL Internacional. ¿Ya? Nosotros somos reconocidos, nuestra asociación es reconocida por YAL Internacional y por tanto, si un miembro de YAL de Chile, inmediatamente es miembro de YAL Internacional y eso da acceso a diferentes beneficios, dentro de ellos publicar en la revista, la revista Landscape Ecology, que es la revista primaria, ¿no es cierto?, de la Asociación de Ecología del Paisaje Internacional, con un descuento importante, ¿ya? Entre otras cosas. Eso, yo ahora dejo a Paz para que nos comente respecto a dónde la gente puede obtener más información, dónde se puede eh, saber respecto a las cosas que está haciendo Yale y otro tipo de información que puede ser relevante para ustedes. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Ignacio y nada más me sumo a los agradecimientos de que estén todos acá para que puedan conversar y discutir sobre estos interesantes temas y les voy a dejar aquí en el chat dónde poder inscribirse, dónde poder hacerse socios, cuáles son sus beneficios, los descuentos que dijo Ignacio, poder inscribirse rebajado en la reunión del 2027, poder tener descuentos y acceso a la revista Landscape Ecology y entre muchas otras cosas. Y estamos constantemente subiendo información en nuestras redes sociales, que es yale.chile, @yale.chile en Instagram y también en la página web, que se las voy a dejar aquí para que la puedan ver, así que los dejamos súper invitados a revisar la página web, las noticias y sobre todo a hacerse socios para seguir colaborando, discutiendo, participando en actividades. Eso creo que era, así que para no quitarles más tiempo y que puedan empezar, los dejamos aquí con Gabriel. Muchas gracias. Bien. Gracias ahí por los saludos bueno, toda la información. Pero se me estaba pasando algo muy importante para nosotros, para el equipo, que es agradecer también a las casas de estudio que también colaboraron muchísimo con la organización. A Lorena Ruiz, que está ahí conectada, nos hizo mucha falta su ayuda y nos dio todo el pase para llegar hasta Puerto Montt también. A Viviana Bustos de la Universidad de los Lagos también de Osorno. A los profesores ahí que nos ayudaron también, Pablo Donoso en la Universidad Austral, por ejemplo. Y bueno, en realidad todos los que tal vez en estos momentos no estoy recordando, pero que también nos ayudaron en la logística, en la organización y todo. Finalmente, entonces, le damos el espacio a Jorge para que nos haga la primera presentación de estos encuentros teórico-prácticos. Te vamos a dejar, a ver, ¿cómo pago mi... Ahí está. Súper, ¿puedo compartir, no? Por favor. Ya, ya. Ahí se ve bien mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, empezó la presentación, todo bien. Súper, yo soy medio vaso igual para esto, no es. Gabriel, ¿estás Perfecto. grabando? Perdón. Sí, está grabando. Ya, A ver. súper.
Vale, adelante, Ya, Max. súper, muchas gracias. Bueno, me sumo al agradecimiento obviamente del equipo aquí que me incorporó, donde saco el sombrero con ellos, muy buen trabajo, también a la asociación de ecología de paisaje y les voy a presentar un trabajo ampliado que llevo realizando. Bueno, mi nombre es Jorge Herrera Benavides, para los que no me conocen, soy candidato a doctor en Ingeniería de Sistemas Complejos de la Universidad Adolfo Ibáñez, ingeniero en Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile de formación. Y en general, bueno, este es un tema de las subdivisiones de tierra. En verdad hay varios términos, como uno los podría llamar, en otro, en la literatura ustedes también lo pueden encontrar como directamente parcelaciones. Y es un trabajo que un poco está relacionado a este fenómeno que es un fenómeno complejo, ¿ya? Y que, bueno, en gran parte del mundo se ha ido abordando hace bastante tiempo. Nosotros estamos un poco atrasados en Latinoamérica y en Chile en su estudio y que lo hemos visto, hemos visto esta alza principalmente posterior a una pandemia del COVID-19, donde se empezaron a observar y se convirtió en un proceso o en un fenómeno bastante mediático, ¿ya? Y eso empezó a generar preocupación también en la gente y se generan todos estos ciclos de retroalimentación. Pero como les contaba, bueno, este es un proceso que no es nuevo, ¿ya? En general la tierra, al menos en Chile, fue repartida en los inicios por las grandes encomiendas que se generaron desde la corona española, en donde se le asignó un territorio a ciertas familias latifundistas y ellos, o estas familias, empezaron a generar diversas actividades silvoagropecuarias, donde tenían asociados diferentes grupos de trabajadores, terrenos, etcétera. Y en general la Tierra mantenía más o menos la misma estructura, ¿ya? Con las mismas actividades. Pero empezaron a pasar los años y obviamente cuando pasan los años, los mismos dueños empiezan a morirse y los hijos son los que toman esta actividad y empiezan a repartirse muchas veces la herencia. Entonces ahí es donde se empiezan a generar estos primeros fenómenos de subdivisión de tierra. Bueno, acá tengo una imagen que robé de un artículo por ahí en donde se ve una zona donde se repartieron encomiendas en el siglo XVI, en donde eran, si se pueden observar, son grandes territorios, ¿ya? Entonces estos grandes territorios compartían grandes espacios, entonces no había un fenómeno asociado preocupante del territorio. Bueno, aparte hay que considerar que en estos siglos se hizo usufructo y se destruyeron muchos bosques y muchos espacios naturales sin previo conocimiento de lo que podía pasar o las consecuencias que podían haber en el mañana. ¿Ya? Ya, y primero que todo, para poder entender cómo este es un fenómeno y no es solo un fenómeno que llamamos un fenómeno simple, puramente legal, de división de derechos de derecho de propiedad, tenemos que situarlo en un marco de un sistema socioecológico complejo. En general, los sistemas socioecológicos complejos comparten dos grandes componentes. Primero tenemos un componente ecológico en donde juegan todos los componentes biofísicos, ya que son más tangibles, donde tenemos producción, todos los procesos que se dan asociados a la ecología de paisaje o a la ecología como en general, flujos de materia y energía, etcétera. Y tenemos por otra parte otro subcomponente que es el subcomponente humano. Aquí hay bueno, este es un trabajo realizado por Ritman en el año 2004. En general hay harta discusión en torno a este tema porque muchos académicos, muchas personas tratan de incorporar lo humano a lo ecológico, pero lo que quiero hacer referencia aquí es más que al humano como tal, sino a un componente humano, un componente que nosotros creamos y que es un componente algo más etéreo, algo que surge en nuestros sistemas, como son, por ejemplo, los sistemas culturales, las instituciones, la cultura, ¿ya? Que son cosas que son intangibles para nosotros, que no los podemos tomar. Es como cuando nosotros asignamos, por ejemplo, el derecho a una persona jurídica, ¿ya? Esa persona jurídica no existe como tal, es un ente, ¿ya? Pero tiene potestad legítima, ¿ya? Por ejemplo, el señor Peugeot, por ejemplo, no lo podemos tocar, pero sabemos de que es una marca, o el señor Dell, Asus, etcétera, cualquier marca que te puede demandar a ti. A ese plano me refiero cuando hablamos de componentes, de componente humano, ¿ya? Aquí es donde surge también este concepto, que también parte de este componente humano, que es el sentido de propiedad, ¿ya?
que aquello, bueno, aquí hay varias definiciones, pero prácticamente es aquello donde un individuo en general tiene derecho exclusivo de su uso y disposición. O sea, yo tengo algo que es de mi propiedad, yo puedo venderlo, manipularlo, hacer lo que yo quiera con ello, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros observamos estos fenómenos, bueno, nosotros acá tenemos dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos un sistema socioecológico, un paisaje en donde tenemos toda esta interacción de flujos, ¿ya? El flujo, tenemos cultura y recreación, distintos usos de suelo. Y por otro lado, tenemos otra imagen en donde nosotros tenemos un territorio, ya que, bueno, este es una imagen que saqué de la región de los lagos, y con las subdivisiones reales, con los predios que están subdivididos, que tienen al menos una subdivisión, y podemos ver estas líneas que son imaginarias, ¿cierto? Son límites de derecho de propiedad y límites administrativos, pero que en verdad son imaginarias, los creamos nosotros. Todavía no hay ningún cambio de uso de suelo, o alguien generó un cerco y soy imaginario, o sea, yo voy caminando por ahí y no la levanto, o sea, como, no me la toco, no la veo, ¿ya? Entonces pasa, claro, como este concepto que, ¿por qué esta línea es tan importante o qué genera, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que estas líneas, estas famosas líneas, convierten a cada uno de estos predios en un agente, ¿ya? Un agente, ¿a qué nos referimos cuando consideramos un agente? A un ente individual que puede generar un cambio o puede tomar decisiones al respecto de un uso o de una actividad en el territorio. Entonces nosotros vemos de que cada uno de estos predios en general tiene una decisión. Por ejemplo, uno de los propietarios, dentro del marco legal o no sea legal, puede plasmar, por ejemplo, una casa, desde el punto de vista legal, puede construir una casa, una vivienda, y esa vivienda implica ya sea una degradación etcétera, puede ser por tala de algunos árboles, por contaminación, por uso de agua, etcétera. Cualquiera de esas actividades genera un pequeño impacto, ¿ya? Pero genera un pequeño impacto que multiplicado por todas esas decisiones, que no son decisiones consensuadas, que son decisiones individuales, emergen distintos patrones que pueden generar distintos impactos el día de mañana, ¿ya? Y ese es el problema real de estas subdivisiones. Entonces, generalmente desde el campo eh, como desde el campo normal que sea la estructura, cómo se ha visto este fenómeno, ha sido desde un simple punto, una visión administrativa en donde ustedes presentan una solicitud de subdivisión, yo le vendo parte de mi predio, lo inscribo en el conservador de bienes raíces, el servicio agrícola ganadero me aprueba la subdivisión predial, me asigna un nuevo lote, un nuevo rol predial y se ve solamente como, ya, se generó todo lo administrativo, una división legal. ¿Ya? Y aquí solamente implica una reasignación de un bien económico, que yo lo puedo vender o no vender, o generar una actividad dentro de ella si es que genera un cambio de uso. ¿Ya? Y que aquí cada parcela se ve aisladamente, no hay un análisis más profundo de qué está pasando en el medio o cómo podría afectar esto en el territorio. Entonces, un poco de la visión que trato de abordar, o que se trata de abordar un poco en la investigación, es que estos fenómenos han generado impactos en los lugares del mundo. ¿Por qué? Porque lo en general genera una reconfiguración de los actores, o sea, le entrega agencia, capacidad de actuar a cada uno de estos predios, donde está el cerebro del propietario o la propietaria, y que reorganiza estos flujos de actores, usos y flujos de energía y de materia. O sea, si yo, por ejemplo, pongo simplemente una reja, loteo mi predio y le pongo un cerco, ya estoy limitando el uso de un flujo, por ejemplo, de una comunidad, ¿ya? De comunidad de animales, por ejemplo, o de personas, etcétera, ¿ya? Y estos efectos acumulativos en general no son lineales y son acumulativos. O sea, nosotros generamos una subdivisión, un proyecto de subdivisión y se empiezan a generar, a aparecer subdivisiones de manera espontánea. Entonces, ¿qué pasa esto? Que esta parcela no solo puede afectar a sí misma, sino que también afecta a las demás que están colindantes, a las personas y a los ecosistemas que comparten este mismo territorio. ¿Ya? Bueno, igual le he hablado un poco de esta visión compleja, pero primero tenemos que entender o hablar un poco de qué es la complejidad y por qué la relacionamos en este fenómeno, ¿ya? Bueno, la complejidad en general tiene tres grandes características, también hay bastante discusión acá, este es un poco lo que he sacado de distinta investigación, que es un poco tomar todo, condensarlo en los tres principios que son como más fundamental de un sistema complejo. Y el primero es que
los sistemas tienen estas propiedades que son emergentes. O sea, se dan situaciones o emergen características que no conocíamos previamente y que emergen en pos de la interacción de las partes, ¿ya? Se generan estos comportamientos de no linealidad, donde la causa y el efecto no son proporcionales. Acá, claros ejemplos son, por ejemplo, cuando ustedes está lloviendo y toman su auto para ir a manejar y ir a su lugar de trabajo, en donde ustedes no tomaron una decisión pensando en las demás personas, pero las demás personas toman la misma decisión y en un momento se saturó la carretera y está todo lleno. Bueno, esa es una propiedad emergente, es el taco que surgió. Y también puede ser el efecto de no linealidad cuando ustedes salen 5 minutos tarde y llegan una hora tarde a su trabajo y es porque la causa y efecto no son consideradas dentro de los múltiples agentes y características que pasan en un sistema. Y por otra parte, una característica súper importante de los sistemas complejos es esta característica de la autoorganización, ¿ya? Generalmente cuando tenemos estos patrones, estos sistemas complejos, se generan patrones o estructuras sin una planificación. Y esos patrones son los que nosotros deberíamos o podríamos abordar para evitar impactos el día de mañana en caso de este fenómeno. Y en general este fenómeno, bueno, cumple varias de estas características. Por ejemplo, existe esta característica emergente. Cada dueño actúa como un agente de cada predio y genera estos patrones emergentes que no conocemos, pero hemos visto, por ejemplo, cierta aparición de estos loteos, de estos grandes proyectos inmobiliarios cerca de zonas protegidas. Ahí tenemos un patrón emergente que surge sin una planificación previa, ¿ya? Bueno, hay no linealidad y distintos umbrales de riesgo. Entonces, claro, una parcelación aislada puede ser relativamente poco relevante. O sea, nosotros vemos que una persona generó parte del predio para vendérselo a dos o tres personas más y esa subdivisión no genera grandes impactos, pero cuando lo empezamos a acumular, se dan estos procesos complejos. Tiene feedback, estos bucles de retroalimentación en donde si nosotros generamos un loteo predial puede que suba también la plusvalía de ese terreno, se generen el aumento de los precios de los servicios porque hay mayor gente, es un lugar más bonito vistosamente, yo quiero ir a vivir a esos lugares, entonces implica más urbanización. También genera un cambio en las trayectorias del territorio, o sea, cuando nosotros ponemos estos loteos, por ejemplo, con carácter inmobiliario, suele suceder que modifica no solo el actual, sino que condiciona el presente o sea, el futuro para ese territorio, ¿ya? Generalmente cuando cambiamos de uso, ponemos un loteo y se genera un cambio de uso de suelo a uso urbano, el uso urbano es el uso de suelo que tiene más costo de conversión nuevamente a un uso anterior. O sea, si ustedes ven una ciudad, nunca una ciudad se va a convertir, es muy complejo, es muy costoso que una ciudad vuelva, por ejemplo, a un uso agrícola y mucho más uso forestal, ¿ya? Y por otra parte, que es un poco mi línea de investigación y lo que hemos desarrollado con algunos académicos, es este fenómeno de autoorganización o patrones espaciales que es como un poco el puntapié para poder saber cómo abordar estos problemas complejos y poder también prever su impacto no solo en el ecosistema, sino como en el territorio como tal, entendiendo el territorio como una cuenca o un paisaje. Si ya consideramos que esto es solo el fenómeno por sí, es un sistema complejo, bueno, agregándole complejidad, el fenómeno de la parcelación interviene a otro sistema complejo preexistente que es una cuenca, ¿ya? O sea, se inmersa, no llega a un sitio vacío, sino que se da en una cuenca donde ya generan procesos hidrológicos, donde hay procesos ecohidrológicos, fisiológicos, entonces esto le agrega complejidad, ¿ya? Entonces acá nosotros podemos generar distintos grados de complejidad. Pero siempre tenemos que partir por algo, y primero es entender un proceso. Y eso es un poco lo que nosotros estuvimos realizando en esta investigación que les voy a comentar, este caso de estudio, y entendiendo que, bueno, primero se ha notado que en varias partes del mundo se han dividido estas tierras rurales y que se han generado diversas transformaciones muy profundas en los paisajes. Ya es un fenómeno que en Estados Unidos pasó cuando se generaron las migraciones a lugares donde eran atractivos turísticamente. Se empezaron a generar este fenómeno que empezó a afectar a las distintas comunidades, a la vida rural en general, a la productividad de esos sistemas. Y bueno, aquí también muchos estudios argumentaron de
que este fenómeno se da en un bucle que se genera este proceso y después es complejo revertir, ¿ya? Y acá, bueno, les muestro una pequeña historia de lo que ha pasado en Chile. En general, en Chile este es un fenómeno que viene, como les había mencionado, desde las grandes encomiendas, pero posteriormente se generó una especie de protección por distintas leyes, por ejemplo, la ley de colonización, donde en los primeros años no se podía lotear a pequeñas unidades. Ya esto era un poco para proteger también la actividad silvagropecuaria y la productividad del país. Pero después, en el año 1980, con un poco con la entrada de este neoliberalismo profundo, se genera este decreto con fuerza de ley 3516, que lo que hace es permitir que las subdivisiones prediales alcancen un tamaño mínimo de 0,5 hectáreas, ¿ya? Este fenómeno produce de que ya estas 0,5 hectáreas, obviamente, es más complejo y no es tan desde la mecanización agrícola no es tan viable que se genere una actividad silvagropecuaria, por tanto es muy probable de que esa unidad pequeña sea más para una propiedad con carácter urbano. Entonces eso genera evidentemente le entrega una característica de agencia mucho más profunda a cada uno de estos lotes. ¿Ya? Y generalmente los estudios previos han analizado este fenómeno, pero no lo han analizado en general desde cómo interactúan estos pequeños entes con todo lo que sea en el territorio, ¿ya? En Latinoamérica, como les había contado, es súper escasa la evidencia, en Chile también, entonces por eso en este trabajo nosotros quisimos abordar un caso real para poder analizar este estudio, en donde elegimos a la región de los lagos por ser una región donde coexisten muchos usos de carácter silvagropecuario, existe una gran cantidad de población, existen muchas actividades turísticas y aparte es un hotspot de biodiversidad global que ha tenido una fuerte presión con parcelaciones y se ha visto, ha sido un tema muy mediático. Ustedes, si se meten ahí a las noticias locales, pueden ver de que hay mucha gente que eh, ha estado denunciando este fenómeno un poco irregular, ¿ya? Entonces, este estudio tiene el objetivo principal poder entender cuáles son los patrones que hay, los patrones espaciales de estas subdivisiones, cómo se dan, y también poder entender cuáles son los fenómenos o cuáles son los factores que están implicando un cambio un loteo en cada una de estas zonas, ¿ya? Primero entendiéndolo y después poder hacerse cargo de cómo poder revertirlo o cómo poder limitar este fenómeno. Para esto nosotros utilizamos diversa información pública, ¿ya? Diversa información eh, de servicios puestos internos. Creo que, bueno, aquí me equivoqué en la diapositiva, no sé si se ve bien. Para otro lado. Acá ya. Un poco en la metodología. Nosotros en este estudio, bueno, como les contaba, ya utilizamos información del Servicio de Impuestos Internos sobre subdivisiones prediales y se complementó con información del CIREN y para esto nosotros posteriormente utilizamos un análisis espacial de un análisis de densidad de kernel, ¿ya? Y posteriormente aplicamos un modelo de Machine Learning típico, árboles de decisión, que lo que nos permite un poco es poder no solamente entender, predecir un fenómeno, sino poder entender las relaciones booleanas que pasan para que se genere un cierto comportamiento. Entonces, acá nosotros podemos analizar una rama de un árbol de decisión y ver cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que se genere este fenómeno, ¿ya? Pero primero, la primera hipótesis que era, ya, pero este fenómeno es efectivamente un fenómeno que se ha dado con alza en el territorio, porque distinto sea que nosotros veamos los medios o que haya un estudio previamente o un análisis de una temporalidad. Quizás la tendencia ha sido siempre regular o ha sido la misma cantidad siempre. Pero cuando empezamos a analizar los datos, el primer resultado que obtenemos es que efectivamente ha habido un alza, ya sea para todo Chile, como acá tenemos en la línea, en la tendencia negra, en esta curva negra, o también en la celeste que muestra solamente el alza de los requerimientos que fueron presentados en el Servicio de Impuestos Internos, los nuevos roles prediales asignados en el territorio para estas dos áreas de estudio, ¿ya? Y que ambos tienen una tendencia significativamente al alza para este periodo de estudio que es del año 2002 al 2021. Mucho más significativo podemos ver este último año que el 2020-2021, que, bueno, un poco de la hipótesis que presentamos, que se genera esta alza debido al proceso
eh, que se generó después de la pandemia del COVID-19, donde muchas personas quisieron emigrar a distintas zonas, había más dinero asociado en relación a algunos retiros, etcétera, y mucha gente quería escapar un poco de la ciudad y se generó este proceso. Esa es una de las teorías y, y también hay otros laboratorios, otros grupos de investigación que han abordado el mismo problema, ¿ya? O abordado la misma hipótesis. Y después cuando nosotros empezamos a mirar dónde son lugares en Chile, cuáles son los primeros patrones que se dan en el territorio, observamos, bueno, un fenómeno bastante disperso en el territorio, pero que tenemos ciertos puntos en donde tienen mayores presiones. Por ejemplo, acá en el territorio podemos observar de que la zona de Calbuco es una zona que ha tenido harta concentración, hartos valores de concentración de subdivisiones en general, y también hemos visto procesos asociados en la zona de Chiloé, ya en esta zona de Castro en general, pero más que nada sí han sido asociados a otras zonas urbanas, ¿ya? Acá nosotros podemos también, bueno, si observamos después las métricas directas de este modelo, aplicamos este modelo de decisión, observamos que el modelo ajusta muy bien, o sea, es un modelo que capta esta dinámica territorial de concentraciones. Nosotros en general predecimos el valor de concentración y asociamos distinta información geoespacial para poder predecir este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer este árbol de decisión, este modelo de Machine Learning? Nos entrega asignarle cierta prioridad y entender umbrales de toda una la información que le quiere meter. Entonces, por ejemplo, imagínate, esto es como una juguera, entonces uno toma distinta información espacial, ambiental, socioeconómica, y podemos entender cuáles de ellas pueden tener mayor incidencia en la variable respuesta. En este caso, la variable respuesta es la concentración la intensidad de concentración de subdivisiones de cada una de las partes del territorio. Y acá es donde parte este fenómeno interesante, que si observamos cuáles son los predictores que tienen mayor importancia, observamos de que el predictor que tiene mayor importancia acá, la variable que más condiciona a esto, es la distancia a centros urbanos, ¿ya? Seguida por la distancia al mar, distancia al SIC, que es el Sistema Interconectado Central, a áreas protegidas, y aquí surgen una variable interesante que es la edad media de la población. O sea, cuáles son los umbrales que nos llevan a un camino o a entender cuáles son estos focos de alta concentración. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos este brazo, observamos que todas estas son las decisiones booleanas que tomar para encontrar un foco de alta concentración de subdivisiones. Entonces, por ejemplo, acá observamos de que la distancia urbana, que es la que está en el nodo raíz, es la más importante. O sea, este es un fenómeno que está en torno a las ciudades con cierta seguridad, ¿ya? O sea, es más parecido a un fenómeno de expansión urbana clásico que un fenómeno de expansión, por ejemplo, en áreas rurales o perdón, en áreas naturales, como más cerca de áreas protegidas, aunque las áreas protegidas igual tienen cierta incidencia, ¿ya? También tenemos otras variables que son, por ejemplo, la distancia al sistema eléctrico. Eso nos quiere decir de que estas subdivisiones también se dan en zonas donde hay mayor proporción o mayor provisión de servicios para las mismas comunidades, para los mismos nuevos lotes, ¿ya? Y también acá tenemos esta variable que es la más interesante, que tenemos una edad de la promedio del distrito, de la zona que habita, donde se generan estos loteos, que es menor a 34 años, ¿ya? Que quiere decir de que es joven, es gente relativamente joven. Entonces, también esto se ha estudiado harto en el territorio, hay dos grandes hipótesis. La primera es población joven que no tiene acceso para comprar, que los precios de la ciudad en general son más altos y tiende a mudarse a estas zonas que están más a la periferia de las ciudades o son un poco más rurales, porque no les alcanza para comprar en una ciudad, que es un fenómeno un poco lo que pasa en Santiago, que los precios dentro del foco urbano es muy caro, entonces al final tienes que mudarte a otras localidades más rurales, como
por ejemplo, Buin Paine, para poder acceder a una vivienda. Esa es una de las grandes teorías que hay. Y de la otra es que gente que busca netamente vivir en un entorno más rural por solo situaciones más eh, mejores condiciones de vida, ¿ya? Y escapar un poco de los focos urbanos. Entonces, por eso les digo que este es un fenómeno complejo, porque al final hay muchas decisiones personales de agencia que toma cada una de estas personas y que puede determinar en que este fenómeno finalmente se determine en el territorio. Si nosotros entendemos las causas, podemos entender también cómo frenarlo o cómo poder regularlo de una manera un poco más efectiva. Si ahora miramos en los lugares donde se está generando este fenómeno de subdivisiones, en general, este fenómeno de alta concentración se está dando en dos zonas. Acá nosotros en este gráfico de caja quisimos ver principalmente cuáles son las zonas y cuáles son las áreas prioritarias en donde nosotros deberíamos poner la atención que se está dando este fenómeno. El primer análisis se realizó en base a ecosistemas que son considerados relevantes. Esta definición la tiene el Ministerio de Medio Ambiente, en donde clasifica cada uno de los pisos vegetacionales del Lübeck y Pliskov y le asigna cierta relevancia ambiental. Entonces, nosotros observamos cuáles son los lugares en donde, cuáles son estos pisos vegetacionales que tienen mayor concentración del valor de subdivisión predial y podemos observar de que los ecosistemas que están categorizados como con muy alta relevancia ambiental son los que han estado siendo más afectados por las subdivisiones, donde más se generan subdivisiones prediales más que los ecosistemas con relevancia media y con relevancia baja. Acá en el gráfico de caja nosotros podemos observar los valores predichos y los valores que son los valores del modelo predictivo y los simulados que son los valores que salen de concentración de kernel, este mapa, este raster que uno ve con valores muy altos. Y vemos también que las medianas son estadísticamente significativas en general. El mismo análisis lo generamos para la categoría de suelos, entonces clasificamos los suelos como arables y no arables, ¿ya? Y vemos que este fenómeno también se está generando en los suelos que son de característica arable. Entonces son suelos que tienen una alta productividad, que proporcionan alimento a muchas comunidades, a muchos grupos urbanos. Entonces cuando nosotros generamos un loteo, es muy probable que se genere este cambio de uso a uso urbano, y este cambio de uso urbano afecte a distintos fenómenos territoriales, por ejemplo, como en la seguridad alimentaria, ya que estamos perdiendo este suelo de carácter productivo, ¿ya? Y que también exacerba la pérdida de funciones no solo productivas, sino también ecológicas, claves que generan los suelos en general. ¿Y cuál es lo otro interesante que nosotros podemos sacar de estos análisis en base a modelación? Es que podemos construir mapas, ¿ya? Y estos mapas lo que nos permiten es no solamente predecir dónde se está generando este fenómeno, sino también entender lugares en donde también este fenómeno se podía realizar con mayor intensidad. Entonces, claro, si aquí ustedes miran esta es la salida de este mapa del modelo predictivo que utiliza todos esos predictores que les mostré, y vemos que efectivamente hay patrones que son los que el modelo, o sea, que son más parecidos a la observación real. Pero también vemos otros lugares, por ejemplo, acá en la zona de Chiloé, que nosotros podríamos determinar y decir, ya, este es un error del modelo en general. El modelo está entregando esta zona que se ve un valor alto, pero si vemos los valores observados, aquí no hay tanta subdivisión. Pero esto nos está diciendo que esa zona cumple con las características territoriales, ya sea ambientales y sociológicas y demográficas, en donde acá se podría presentar un nuevo alza o un nuevo patrón de subdivisión. Entonces también esto nos da un poco una zona, un mapa de riesgo en donde son las zonas que son más latentes, que cumplen con las características y que podríamos poner atención o que los tomadores de decisiones podrían tomar atención para poder regular, ya sea con algún plan regulador o con alguna herramienta de planificación territorial en estas zonas. Entonces, bueno, ¿y cuáles son los impactos que han sido asociados? Esa es un poco de la investigación que está en curso, ya saliendo un poco de este trabajo. Y es que, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las principales son todas las mismas asociadas a la fragmentación, que la estudiamos en la ecología de paisaje, en donde el cambio de uso de suelo, aunque no se genera un cambio tangible, como les contaba, es una línea imaginaria, sí es un precursor directo y un motor de cambio a la escala de paisaje, donde tenemos grandes, por ejemplo, el impacto de la fragmentación, donde tenemos grandes grupos de grandes parches de algún uso de suelo y los fragmentados.
y eso en general se ha asociado a erosión, aumento de la pérdida de ecosistemas, de funciones clave, etcétera, y esto genera un proceso, un efecto cascada, donde se alteran distintos sistemas, ya sea hídricos y ecológicos, ¿ya? Pero esa otra parte de investigación en donde nosotros podríamos evaluar cuáles son los impactos que está generando este fenómeno de subdivisión en general, ¿ya? Y bueno, y en el caso, induce, como les contaba, un cambio de uso en el suelo que genera una dependencia, una trayectoria que es muy difícil volver atrás, ¿ya? O sea, perdemos estos servicios ecosistémicos, generamos este cambio y es súper complejo volver atrás, ¿ya? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero partir como con este estudio, que son estudios para entender inicialmente los patrones, y después poder generar, y un parte de mi línea de investigación es poder entender cómo podría ser este crecimiento o estos cambios el día de mañana. Y ahí usamos distintos métodos, ya sea distintas herramientas de modelación para poder ver cómo crecería o cómo se generaría estos cambios en el mañana, ¿ya? Entendiendo de que cada uno de estos lotes son agentes que interactúan en un territorio, ¿ya? Y posteriormente evaluar el cambio de uso de suelo en algún servicio ecosistémico, que es un poco lo que estoy realizando ahora, que también es un estudio que está en avance, que es un poco ver cuáles son los cambios de una cobertura en general y cómo son las respuestas, por ejemplo, acá, simplemente en el cambio, en la eficiencia en el uso del agua, ya que nosotros generamos un cambio de uso de suelo y cómo eso simularíamos cómo cambiaría en el mañana el servicio ecosistémico asociado a ese cambio de uso, ¿ya? Bueno, a modo de conclusión, ya como para ir cerrando un poco esta charla, en general este estudio ha mostrado de que efectivamente hay una tendencia al alza que ha ido creciente en el territorio, ya sea en el territorio nacional o solamente en el área de estudio. Más que nada es un fenómeno de subdivisión que se ha asociado a una expansión clásica de cambio de uso del suelo, o sea, de expansión urbana, ¿ya? Eso lo dice el predictor principal con su nivel de importancia. Es un fenómeno que se ha visto, o se ha generado en suelos con alta productividad y con ecosistemas de gran valor, aunque todavía no hemos podido medir realmente su impacto. Es un fenómeno que se está dando en estas zonas y que más que nada tenemos muchas herramientas de modelación disponibles, cada vez están más a disposición, hay métodos cada vez un poco más elaborados, más avanzados, y más que nada se recomiendan todos estos métodos para poder identificar estas zonas de riesgo y con eso poder establecer regulaciones para abordar este fenómeno, que es un fenómeno que, a pesar de que no hemos medido muy bien su impacto, podemos prever que sí podría generar y que tenemos la evidencia en otros lugares del mundo que se ha generado impacto significativo a la escala de paisajes. Bueno, muchas gracias. Espero no haya sido muy latero mi presentación y se haya entendido el foco. No sé si damos el espacio también para que si tienen alguna pregunta, alguna complementación, alguna discusión, etcétera. Muchísimas gracias, Jorge. Estuvo muy, muy interesante. Me sorprende la profundidad con que se puede trabajar este fenómeno que uno desde el campo lo ve como, bueno, hay una parcelación, pero en realidad es un fenómeno gigante y que tiene muchísimas causas y consecuencias. Entonces, bueno, en realidad quería yo avisar al público que el micrófono es abierto. Quien quiera puede hacer una consulta en cualquier momento. Pueden también levantar la manito, nosotros estamos viendo, estamos atentos. Si no hay preguntas por parte del público, te puedo hacer alguna pregunta. Porque, bueno, primero que Ujú. nada, saber cómo crees que puede incidir esta ley de las parcelaciones que se estuvo discutiendo y no sé, no sé si ya se aprobó, pero hay una ley que buscaba normar sobre el uso del suelo, ¿no? Sobre la, eh, el- los usos permitidos que se pueden Ujú. dar dentro de una parcelación y hacer una estrategia, ¿no? ¿Cómo crees que eso puede incidir después en el fenómeno de expansión? Si eso, si esa norma del uso del suelo significa alguna restricción para quienes quieren comprar parcelas o no. Sí, mira, en verdad yo estoy un poco desactualizado con la ley, no hice bien la tarea para esta presentación. Este es un Ujú. trabajo que, como pueden ver, el año es del año 2024. En ese tiempo, en verdad, y por eso este trabajo en realidad se denomina subdivisiones a la sombra de la ley, porque al Ya. final, mientras
la ley ya te permite lotear en 0,5 hectáreas, ¿ya? Entonces, pasa mucho que, aunque tú con en ese tamaño, aunque no te permitan un cambio de uso de suelo, tú igual puedes construir, por ejemplo, una casa para un cuidador, o se te permite la construcción de ciertos espacios del predio. Entonces, al final, aunque hay una regulación, y la regulación ya existe, no te permiten hacer más chiquitito, pero aún así se da el fenómeno porque la ley lo está aprobando en este momento. No sé en qué iba el cambio de legislación, por lo que entendía era algo más relacionado al fenómeno de urbanización, pero en verdad estoy un poco desactualizado con ello, pero hay que entender que este fenómeno es un fenómeno legal, está permitido, ¿ya? Tú puedes comprar un territorio y puedes construir tu casa, independiente sea una zona que esté urbanizada o no esté urbanizada, ¿ya? Es algo y por eso es a la sombra de la ley. Ese es como es un vacío legal, entre comillas, lo que está sucediendo en el territorio. Bien. A menos de que Bueno, sea un predio más chico que 0,5 hectáreas. ¿Ya? Si ahí ahí hay una falla de alguna entidad pública o alguna fiscalización que se está entregando un rol que no se está permitiendo, ¿ya? bien, aquí hay algunas manos levantadas. Por favor, Marcelo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Marcelo Moraga de Patagon Startups, aceleradora de negocios y economía sostenible. Estamos apoyando a Gabriel también, Garín, en algunas iniciativas. Ujú. Y nos encantaría, yo me desempeño profesionalmente en las áreas de patrimonio, turismo e innovación. Y me Ujú. gustaría escuchar aquí o tal vez en otra sesión buenas prácticas en la región de los lagos, cosas imitables, adaptables, de otros lugares probablemente, porque los que estamos en estas materias relacionadas con el desarrollo sostenible, no solamente estudiamos las limitaciones, los problemas, sino que también vemos oportunidades. Y las oportunidades se dan justamente de quienes están haciendo bien las cosas. Me gustaría conocer si hay alguna experiencia conocida hoy que se pueda indicar, tal vez la visita a terreno va a ser una de ellas, pero también me gustaría, desde el punto de vista de la práctica de un centro de estudio y una organización como la que ustedes tienen, que no solamente quedarse con el diagnóstico y el problema, sino que también darnos a conocer a quienes no estamos tan involucrados a las buenas prácticas. Eso es mi recomendación y pregunta. Gracias. Sí. Buenísima, Marcelo. Voy a, bueno, dar una pequeña aprox en base a tu pregunta y a tu comentario. En general, muchas veces nosotros queremos resultados en acciones, como cómo genero yo o cómo yo le doy potencia a un territorio como tal. Pasa mucho bueno, nosotros los científicos en general tenemos otro enfoque que un poco tratar de recopilar la mayor cantidad de antecedentes para no tomar decisiones apresuradas. Muchas veces se toman planes o se toman muchas decisiones políticas, por ejemplo, no sé, planes reguladores que queremos hacer y que hay muchas entidades de gobernanza que buscan hacer desarrollar el territorio, pero muchas veces en base a desconocimiento. Entonces, este es un fenómeno que aún está muy en pañales. A mí me gustaría quizás que antes de que se tomaran decisiones, se pudiese estudiar un poco más de los efectos reales o cómo interactúa desde el punto de vista social. O sea, nosotros estamos inmersos en un sistema socioecológico y el sistema socioecológico implica también afectaciones a otras personas, ¿ya? Entonces, en base, esa parte todavía ni se ha desarrollado, o sea, no sabemos cómo la gente realmente reacciona por ejemplo, si el día de mañana una persona invirtió en un proyecto inmobiliario y el día de mañana ya vamos a detener este proyecto de tajo y chao, y qué pasa con la gente también que tenía un proyecto de inversión o todo esto. Entonces, en base a eso, yo creo que antes de bajar o generar un plan, es importante también desarrollar otros campos de investigación paralelos para no tomar decisiones apresuradas. Entiendo que a nivel global, a nivel nacional, perdón, están estos planes de ordenamiento territorial, que no sé cómo van avanzados en la región al menos, que tratan de generar este desarrollo de distintas actividades o planificar un poco más el territorio, darle esta sostenibilidad territorial. O también hay otros planes de cuencas también que son en pequeños ríos en donde se han generado distintas organizaciones, han estructurado estos planes para generar objetivos de desarrollo para cada uno de los territorios. Pero desconozco en qué nivel está en general la región. Pero esto es la herramienta más potente que hay a nivel nacional, por lo que entiendo. No sé si Gabriel tiene o aparte del equipo tiene alguna otra herramienta que conozca. Quería complementar un poco, tal vez yo tampoco conozco específicamente las buenas prácticas de un loteo, de una subdivisión, pero sí he visto cómo uno puede plantear el modelo de negocios que integre aspectos
que buscan mitigar los impactos o también incluso mejorar la salud de los ecosistemas que intervienen. Tal vez yo creo que puede ir por ahí un poco, plantear propuestas, porque al final el fenómeno este se explica por valor, es un fenómeno de mercado, ¿no? Entonces, tal vez si es que la propuesta de valor que se presenta en las parcelas va más allá del uso residencial del área rural, también puede integrar la valoración de los servicios ecosistémicos, tal vez incluso algún pago por conservación. Tal vez por ahí puede ir alguna buena práctica que tal vez no sé si se esté aplicando en algún lado. Tal vez ahí alguien del público, creo que está Camila Becker, también nos puede hablar de eso. Pero bueno, si es que se aplica algo así, tal vez me imagino, puede, puede, puede llegar a mejores resultados en términos de impacto. No necesariamente en términos de las causas del fenómeno, pero sí tal vez disminuye los impactos negativos que hay hacia Ujú. la salud de los ecosistemas. Solo por Sí, meter la cuchara se me ocurre eso. sí, hay otros ejemplos que han pasado en otras regiones, no en la región de los lagos. Yo conozco un ejemplo cercano al Parque Nacional Siete Tazas, donde se generan estos loteos, que uno, claro, ve el mapa y llega acá y están estas líneas imaginarias desde arriba y dice, wow, acá está todo loteado. Pero cuando uno va al territorio no ve ni una cerca y ve una que otra casa repartida debajo del Parque Nacional. Y eso es porque cuando se generó ese plan, ese proyecto de subdivisiones, cada uno de los propietarios firmó de que no podía acercar ni botar ningún árbol de la zona. Entonces muchas personas construyeron, compraron una hectárea, pusieron su casa equidistribuida, pero ninguno puso ninguna reja ni botó ninguna casa. Si lo miramos desde el punto de vista desde la ciencia, es muy probable de que esa casa igual genere espacio de contaminación, por ejemplo, porque, no sé, si no se trata bien un pozo un pozo, o igual esa propiedad va a extraer agua y el efecto acumulativo va a generar un impacto en el territorio, es muy probable, pero lo estamos mitigando, lo estamos haciendo lo menor posible. Y eso es un poco lo que deberíamos hacer como humanos, o sea, no llevarlo a cero. Es imposible, yo creo, a mi parecer. Menciona Es un poco de Lorena la igual experiencia. Ujú. el impacto de los animales domésticos, bien, bien importante. Sí, Bueno, eso. gracias Marcelo por la Ujú. pregunta. Sí. Ignacio también tiene levantada la mano. Por favor. Sí, ahora sí. Gracias por la presentación. Oye, a mí se me cortó la luz en un momento, entonces me perdí algo, pero una pregunta que espero que no esté contestada antes, pero quiero aprovechar de lo que están comentando ahora. Este no es un tema, no es un tema que yo estudie, pero sí conozco casos en otros países donde efectivamente lo que se ha hecho por una cosa cultural es utilizar, o sea, se ponen las casas, la gente vive ahí, pero no hay cerco. Es cerca, pero en Chile es difícil, ¿no es cierto?, que la gente llegue a un lugar y no cerque. Es como una cosa muy cultural que tenemos arraigada, donde las personas dicen, este es mi espacio, porque si no lo marco, mi vecino va a correr el cerco, va a poner su cerco y me va a quitar el pedazo. Y eso ocurre, lamentablemente, y es un tema cultural, entonces las personas cercan y son muy, como hacer eso de manera muy urgente, como muy prioritaria. Y lo otro, claro, uno perfectamente podría tener un bajo impacto si es que la densidad de parcelaciones sea media hectárea, es una densidad súper alta igual, es como el sector periurbano. Eh, claro, pero si son, no sé, pues, cada 10 hectáreas y una casa donde viven pocas personas, básicamente ahí el nivel de impacto debiese ser súper pequeño. Si es que las personas no cortan todos los árboles también, pero entonces... Ujú. Ahí tenemos otro problema, pero yo creo que es un tema más cultural que tanto normativo. Esa es mi apreciación. Yo creo que una mezcla ahí, bueno, Jorge está metido en sistemas complejos, la parte social es súper importante dentro del manejo del territorio, ¿no? Y respecto a eso, mi pregunta era, encontré súper interesante los mapas que mostraste y sobre todo los modelos que permiten entender un poco cuáles son los factores que están presentes en el territorio y que permiten explicarnos un poco por qué hay zonas de alta densidad o de alta demanda por este tipo de Ujú. parcelaciones. Pero yo lo que he visto a nivel territorial es que existen como dos fenómenos ocurriendo de manera paralela. Uno que es la parcelación como por fenómeno periurbano, donde las personas ya no quieren vivir en la ciudad misma, Ujú. quieren vivir cerca de una ciudad, pero
con la ventaja de vivir en el sector rural, pero con la ventaja de estar cerca de la ciudad, porque necesito el colegio cercano, que una cuestión y todas las cosas. Como, es Ujú. como lo mejor de los dos mundos, y es lo que pasó, ¿no es cierto?, ahí cerca de Puerto Vara, o las grandes ciudades se han llenado de parcelaciones por afuera. Pero hay otro fenómeno nuevo, o que tampoco es tan nuevo, que son las parcelaciones de segunda vivienda, como la segunda vivienda y que esas muchas veces son más desastrosas todavía, porque ahí como que llega uno, arma la media hectárea, después llega otro más, como que es mucho más desordenado, Sí. es más desordenado todavía. Y aparte que ahí sí que no hay fiscalización. El sector en la región de Valparaíso y Coquimbo, ese sector, el litoral está, pero un desastre. Eh, y mi pregunta es si tú dentro de esto, de lo que tú estudiaste, fuiste capaz por algún tipo de variables de diferenciar esos dos tipos de fenómenos o si no, o si ustedes metieron todo dentro del mismo saco, en el fondo. Por lo que parecía en Chiloé, tú lo que encontraste en Chiloé cerca de Cucao, al lado Pacífico, Sí. eso tiene más pinta como de segunda vivienda que de periurbanización, ¿no es cierto? Sí, mira, en general, claro, este fenómeno en la literatura se presenta desde dos grandes aristas. Uno es el fenómeno de naturbanización, que es el que tú describes, que es el concepto en donde la gente busca vivir en lugares más urbanos, independiente si quiere mejor calidad de vida o etcétera, pero es un fenómeno en donde esta urbanización un poco más dispersa. Y eso es un fenómeno que estaba previamente a este estudio estaba ya documentado como en los medios de comunicación, medios locales, por ejemplo, de la región de los lagos, habían encontrado cerca al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales grandes proyectos de urbanización o cerca de Frutillar. Entonces, mucho también asociado a estas comunidades portales, que son entes de entrada hacia parques nacionales y que la gente también se junta porque es un foco importante de servicios, de dinero, de actividades naturales, etcétera. Ese fenómeno, nosotros donde lo vimos asociado, no los pudimos separar, porque este, claro, era un estudio preliminar para ver qué estaba pasando, pero si se fijan en los predictores, nosotros tenemos este predictor que es el más importante, que es el de la distancia urbana, que, o sea, un proceso de conurbación directo como fenómeno geográfico. Y por otro lado tenemos acá como en tercer orden, cuarto orden, que es la distancia a las áreas protegidas. ¿Ya? O sea, este fenómeno se está dando también en torno a las áreas protegidas, o sea, la gente está buscando estas zonas, ¿ya? Entonces, claro, eso nos da un puntapié para decir ya, acá están pasando dos cosas diferentes, ¿ya? Y también se da a espacios, por ejemplo, a distancia al mar, que nosotros en general en Chile tenemos este hecho cultural muy arraigado, que es como, me encantaría tener una casa en la playa o cerca de la playa. Y también da un indicio como un poco más estadístico, un poco más, como más el antecedente de poder decir, ya, este fenómeno también se da en estas zonas. Entonces ahí es donde podríamos empezar a partir para diferenciar estos dos fenómenos. Pero claro, aún, claro, parte para poder como hipótesis para la teoría de decir ya, se diferencian estos dos fenómenos reales en el territorio. Eso es un poco lo que nos da este estudio en general, pero claro, todavía no lo separamos realmente cuál es la influencia o cuál es uno o el otro, ¿ya? Entendiendo que, claro, que si lo vemos en zonas son distintas herramientas, porque cuando nosotros vemos el fenómeno, bueno, ¿cuáles son los? Aquí hay dos instrumentos de planificación territorial que son súper importantes y que son las dos únicas herramientas que nosotros tenemos para poder abordar ahora este fenómeno. Primero, es uno a escala comunal, que son los planes reguladores comunales, que es la herramienta más potente de cambio de uso de suelo o del uso del suelo en general, pero eso es relativo a las ciudades, ¿ya? Y, y la definición de lo rural, que me imagino que alguno deberá estudiar este tema, que prácticamente es lo no urbano, no hay un instrumento como un plan regulador. El instrumento más fuerte son estos instrumentos recientes, que es los PROT, que son los planes reguladores de ordenamiento territorial, pero que todavía están en pañales. Como que hay muchas regiones que todavía ni siquiera lo han empezado, o hasta cuando yo estudiaba el tema, había muchas regiones que no lo habían ni siquiera empezado. Y son planes que son regionales, entonces dependen y son planes territoriales. Entonces aquí participan distintas entidades públicas, sectores privados, organizaciones sin fines de lucro, comunidades, etcétera. Entonces son planes que
hay que hacer una integración del desarrollo territorial súper importante para poder implementarlo, que a mi parecer debería ser, porque al final el territorio es un territorio complejo y son los únicos dos instrumentos que tenemos ahora. Quizá una ley podría ayudarnos a entender y poder hacernos cargo de sectores, pero tampoco, por eso les dije, no hice la tarea, no estudié cómo en qué estado está la ley actualmente. Vale, muchas gracias. Súper interesante el trabajo, Jorge. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Comparto dos mensajes por el chat que enviaron. Camila Ujú, Becker nos comenta sobre el trabajo que está haciendo en la Granja Isla San Francisco, un proyecto ujú, de habitabilidad rural con derecho real de conservación. Entonces, ujú. tal vez ahí, tal vez Marcelo, pueden haber respuestas a tu pregunta. Em, y también un aviso de Ricardo que nos deja invitados para el seminario sobre parcelaciones en Puerto Montt para el 9 y 10 de diciembre. Hay campos mutantes. Súper. Eh, ¿Presencial o va a haber vía streaming? Hola, Ricardo, es presencial, son 2 días con muchas charlas Ah, ya. de ponencia, pero lo transmitiremos por streaming también. Ah, súper. ¿Podrías compartir el link después Sí. por el... Camposmutantes.cl. Muchas gracias, Jorge, muy Muchas interesante. gracias. Haberlo conocido antes te habría invitado al seminario, pero me vengo enterando por la prensa. Sí, bueno, para otra oportunidad podrá hacer. genial. Bueno, ese tipo de vínculos son precisamente los que queremos generar en estos encuentros teórico-prácticos. Así que bacán haberlo escuchado ahí. Jorge, te piden tus datos de contacto. Ah, Mm, ahora los puse en ningún lado en la presentación. Los voy a mandar por sí. el chat. ¿Cómo comparto acá chat? Eh, Oye, y a propósito de la pregunta que hace Ángel Hernández, también socia de IALE, mm, em, pregunta, ¿tendrás publicado algo del trabajo que has hecho sobre las parcelaciones? Y ahí yo meto una pequeña pregunta que me acuerdo mencionaste que se llamaba A la sombra de la ley, subdivisiones a la sombra de la ley, ¿no? sí, Entonces, quería preguntarte sí. cómo, por qué se le denomina así, a la sombra de la ley, siendo que son igual procesos de alguna forma normados, pero que también, no sé, ¿qué es lo que pasa por debajo de la ley y qué es lo que pasa dentro de la ley, pero que aún así tiene efectos negativos? Bueno, acá, si alguien preguntó, acá está el link de la publicación que nosotros hicimos. Lo voy a copiar en el chat igual, para que lo puedan revisar. Es un trabajo que hicimos conjunto con el profesor Marco Pfeiffer de la Universidad de Chile y con el profesor Mauricio Caillos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí lo pueden revisar, ahí está todo el detalle metodológico, los datos que utilizamos. Y si el día de mañana lo necesitan algún dato, igual los podemos compartir. Yo tengo todos los datos que usamos del loteo que está, como los Chevy y toda esa información, no hay problema con ello. Respecto a tu pregunta, ¿por qué es a la sombra de la ley? Es nada más que es porque es un fenómeno que se puede dar en la ley, o sea, es un fenómeno legal. Como les contaba anteriormente, la ley te deja subdividir hasta 0,5 hectáreas. Y como lo permite, la gente, aunque no hay un cambio de uso de suelo, o sea, yo genero la línea imaginaria, esta línea imaginaria que está acá, no sé si se ve, esa línea imaginaria yo la puedo generar. Y en esa línea imaginaria por la ley yo puedo construir una casa. Entonces, aunque nadie me apruebe un proyecto inmobiliario, aunque esa zona no sea urbanizable, yo mediante la ley aún así puedo construir y la ley no puede prohibírmelo. Por eso el título de la publicación es a la sombra de la ley. ¿Qué tal entonces ampliar la escala de subdivisión y dejarla como excepcionalmente se puede hacer menos, pero la escala de subdivisión máxima, no sé, 2 hectáreas, que eso altera de alguna forma el fenómeno? O sea, el fenómeno se va a dar igual porque es un fenómeno económico en general de uso de suelo. Ahí responde, bueno, hay preguntas un poco más filosóficas. Acá hay dos teorías. Yo no soy experto en planificación territorial o en desarrollo, en ordenamiento territorial en general, pero hay dos grandes como objetivos y escuelas de ordenamiento territorial. Una es como la escuela alemana, que lo que hace es generar distintos focos como separados de urbanización o de desarrollo, polos de desarrollo.
Entonces, para poder afectar menos el territorio. Y hay otras escuelas que son como la francesa, que es un poco más de generar grandes polos de desarrollo para poder intervenir lo menos posible el territorio a la periferia. Esto es algo similar. O sea, ¿qué preferimos? Grandes, porque la sociedad crece, o sea, las ciudades crecen. Entonces, es un proceso inevitable, no lo podemos limitar tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que crezca alrededor de las ciudades, que ahí se pueda lotear más pequeño y que en otros lugares no se pueda lotear y que defendemos? Entonces, al final responde más que a una pregunta técnica, a una pregunta un poco más de qué es lo que quiere el Estado o qué es lo que queremos nosotros como sociedad para el día de mañana en esta zona. ¿Queremos proteger realmente nuestro capital natural? Si lo que queremos hacer, no podemos lotear en esa zona. O si decimos, pasa mucho, por ejemplo, acá, yo estoy acá en París ahora, veo mucho que en París hay muchas casas que están situadas al lado del bosque. O sea, yo vivo en un sector de París donde camino una cuadra y hay un bosque nativo gigante. Entonces, también pasa eso, y tú pensarías decir, ya, pero aquí no debería haber casas, porque están afectando el bosque. Pero es un objetivo que se tiene acá también. Eso es lo que sucede un Vale, poco. vale. Oye, no, interesante. Mira, buen punto. O sea, eso está detrás de la filosofía de la planificación territorial. Está bueno eso. Sí. Sí. Em, No hay que ser tan tecnócrata en algunas situaciones, como que vale, entender ya, también, hay objetivos y metas que son más allá, que trascienden un poco las decisiones técnicas. interesante discusión. Sí, Em, no veo más manos levantadas, pero si hay alguien que quiera hacer una última pregunta, por favor, esta es la oportunidad. Alguien que quiera hacer algún comentario, eh, compartir algún otro encuentro. voy a dejar de compartir. Bueno, por favor. Ya, justo, Ángela. Adelante, Ángela. Hola, gracias. Qué buena presentación, Jorge. Yo creo que nos conocimos en Gracias. la Yale y Sí, conversamos. te recuerdo, sí, 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 te sí, yo recuerdo, sí. tengo tus datos y yo creo que Ya, tenemos que conversar. sí, lo recuerdo. Porque, claro, un poco más comentario lo que voy a hacer, porque acá en Aysén estamos intentando hacer algo justamente al respecto y estamos encontrando patrones muy similares a lo que tú estás encontrando justamente o que encontraste allá en los ríos. Entonces está buenísimo entrar un poco a ver, a tratar de ampliar la escala para ver si es un fenómeno tal vez del sur únicamente, de las Ujú, zonas un poco más verdes de Chile, si pasa lo mismo en la zona central o si en la zona central ya pasó y debido a estos fenómenos de migración se está replicando el fenómeno de forma tardía acá en el sur. Entonces sería muy interesante. Nosotros un poco acá, como lo estamos haciendo para corroborar que esta parcelación se está haciendo efectiva, porque bien como lo mencionas, una cosa es que esté dividido en el papel y otra cosa es que se haga efectiva. Entonces acá estamos tratando de mapear las casas construidas realmente. súper. Y las dos, tanto parcelación como construcciones, son crecientes de forma exponencial abismante en el tiempo, un poco ahí por si lo quieres considerar para tu modelo. Y lo otro, quería preguntarte si tal vez evaluaron o piensan o complementar el modelo agregando no solo variables socioecológicas, sino también topográficas. Para ver si, porque por ejemplo, acá en Aysén lo que pasa es que se está parcelando de forma tal que incluso hasta en zonas de pendiente se está parcelando. Uno ve literalmente una pared y la pared está parcelada porque la gente Mm, compra sobre el papel. Entonces sería tal vez interesante saber si la pendiente ujú, o la altitud está siendo un fenómeno que no sé, que frena o no la parcelación. Aquí es como si pasara en todos lados, pero sí también aumenta en torno a las ciudades, como en el caso de ustedes. Un poco para dejarlo así como comentario y yo creo que tenemos que hablar, Jorge. sí, tenemos que Eso. hablar, tenemos esa conversación pendiente. Sí, sí, Y sí, sí, sí. si nosotros consideramos variables topográficas, de hecho, bueno, lo bueno de los modelos de Machine Learning en general es que tú puedes usar las variables
como se te dé la gana. Aquí nosotros utilizamos, no, no puedo entrar a mi cuenta. Pero claro, si tú puedes revisar el paper, en el paper, claro, nosotros usamos no solo derivadas topográficas como directas, sino como pendiente, exposición, también usamos área de captación, distintas métricas derivadas topográficas de otros órdenes, de órdenes más superiores, por ejemplo, no sé, índice topográfico, etcétera. Y las que salieron seleccionadas con mayor importancia en esta zona eran las que se mencionan acá en la presentación. Pero en general, claro, puede ser de que en otras zonas del territorio sea más influyentes o sea más importante la variabilidad, la diversidad topográfica en general. Nosotros acá no lo encontramos, pero sí sería bueno implementarlo para otras zonas. O también otro tipo de derivadas, no solo topográficas, sino hidrológicas, también Claro, tienen mucho que ver. Sí. No, buenísimo. sí. Yo voy a leer tu paper. Muchas gracias, Jorge. Gracias a Luego, ti también. bueno, Ahí estamos comunicándonos, ahí espero el mail. sí, sí, sí. Vamos a hablar. Ya, súper, gracias. De alegría escucharlo. Bueno, sí, quería pasar algunos datos, una información que hay dos inscritos en la planilla de las actividades que anotaron mal su correo y no tengo cómo adivinarlo. Entonces, si alguien conoce a Felipe Soto Martínez, si alguien conoce a Juan Pimentel, por favor avísenles que se vuelvan a inscribir y que pongan bien su correo o que me hablen directamente. También cualquier consulta que quieran hacer respecto a las próximas actividades, voy a tirar el programa, las pueden hacer aquí a mí directamente o al equipo, o bueno, están los afiches publicados perdón, están publicados en distintas plataformas, en Instagram de la Austral, de la ULA. Entonces aquí está el programa, nos veríamos mañana con la gente de Osorno en la Universidad de los Lagos, en la sala White para tener esas tres charlas. Quienes quieran asistir son bienvenidos. Ojalá se inscriban para yo más o menos considerar la cantidad de gente. Después, Universidad Austral en Valdivia y el viernes en Puerto Montt. Les recuerdo también que tenemos esta salida al predio Chiscaihue, una visita práctica a un sitio demostrativo de planificación rural, de planificación de un predio en base a la ecología del paisaje. Así que invitadísimos también. Hay cupos limitados y ya están casi que se llenan, así que los que alcancen a entrar se tienen que inscribir ahora. Pero bueno, invitadísimos a las próximas actividades. Eh, Muy genial la convocatoria que tuvimos hoy día, llegamos a 37 personas. Yo pensaba que íbamos a llegar 15, así que genial. Me gustó mucho que haya este espacio de conversación. Muy interesante también la presentación. Así que bueno, eso sería todo por hoy día, me parece. Si es que no hay nadie que quiera hacer alguna consulta o algo, no he visto el chat. Em, Bien, muchísimas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias también de mi parte. Gracias, Jorge. Por favor, ahí voy a... Bien, nos vemos mañana, eh, chicos del aula. Gracias, que sea una buena jornada. Chao, que estén Gracias. bien.